Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras un acuerdo con el Ministerio de Energía, las compañías eléctricas Enel, Grupo Saesa y Chilquinta acordaron pagar 10.000 pesos a cada propietario por el cambio de su medidor de antiguos a hilos inteligentes. Es un beneficio al cual accederían cerca de 2,4 millones de usuarios. El mecanismo de pago aún no está establecido. Sin embargo, se decidirá mediante una mesa técnica que liderará la Comisión Nacional de Energía junto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La secretaria de Estado llamó a que otras empresas se sumen a este incentivo para que los usuarios renueven este dispositivo, dados los beneficios que tiene, y aseguró que este monto no será traspasado a las tarifas del consumo. Las medidas apuntan a que las empresas distribuidoras prioricen el recambio de medidores de quienes así lo necesitan o lo soliciten. CGE, que es la Compañía General de Electricidad, no se ha unido a este acuerdo. De hecho, en algún momento se manifestó contrario y desde un principio ha manifestado reparos con el plan propuesto. Hasta el momento se mantienen al margen y están en el proceso de evaluación. Decisión que no es menor, ya que CGE tiene más de 2,8 millones de clientes. Y nos vamos de inmediato a la pantalla a presentarles la pregunta del día que está aquí. Si crees que es suficiente el pago propuesto por Enel, Grupo Saesa y Chilquinta de 10.000 pesos a los propietarios por el cambio de medidor antiguo a inteligente. ¿Les parece que está bien o le parece que es poco? Bueno, ahí puede votar sí o no si está de acuerdo. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Hay algo que nos preocupa hace mucho tiempo, pero ya está entrando en fase de juicio. Y uno de los juicios, dicen, el más largo desde que está funcionando la reforma procesal penal, la nueva justicia en nuestro país. Y tiene que ver con algo que nos ha preocupado, nos avergüenza, nos preocupa porque no nos habíamos dado cuenta, porque resquebra o resquebraja las confianzas con una institución que le tenemos respeto y creemos que se puede salvar. Nos referimos a Carabineros de Chile. Y el fraude, el mega fraude, 27.000 millones de pesos. Está con nosotros Lucía Damert, que es especialista en estos temas de policía, seguridad. Lucía, gracias por estar aquí. Ella es profesora de la Universidad de Santiago, la USACH. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias. 33 personas han sido reformalizadas. Para un general, el general Flavio Echeverría, se pide un presidio perpetuo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Primero lo de Carabineros, luego una petición de parte de la Fiscalía de una pena tan alta. ¿Por qué se explica eso? Mira, lo que estamos viendo acá es una situación que tiene no solamente es un hecho delictual de un fraude, sino que realmente es una espada que se ha puesto sobre una institución muy fuerte, donde un grupo de gente, parte principalmente de la oficialidad, que está llena de privilegios, que está llena de situaciones de ventaja frente a la gran cantidad de carabineros. La mayoría de los carabineros que uno ve día a día no tienen ninguna de estas ventajas. Y han generado también esta brecha que va creciendo, que ya se convierte casi en un divorcio hoy día, entre los trabajadores de a pie, que no son tan de a pie, pero que están en los autos, que hacen los controles de identidad, y arriba unas estructuras criminales que son francamente dignas de una película, que además han crecido al alero, y esto, Matías, es muy importante, al alero de una desidia política, porque esto pasó a pesar que habían informes de Contraloría, a pesar que todos los años habían 2 o 3 mecanismos de revisión. Esto pasó a pesar que se cambió el Ministerio de Defensa al Ministerio de Seguridad de Interior y Seguridad Pública justamente para que fuera un poco la barrera o la cortapisa para mirar los trabajos policiales. Entonces lo que vemos acá es una enorme autonomía, y la autonomía lo que genera en algunos casos son estos círculos complejos, que en este caso es básicamente una asociación, digamos, ilícita para robarse plata, pero también lo ves cuando, en el caso del homicidio de Camilo Catrillanca, hasta en Cenco había información falsa de lo que estaba ocurriendo. Cenco, la Central de Informaciones, de Comunicaciones de Carabineros. Así es. Entonces, siempre hay un dicho en el mundo de los estudios de la policía. Siempre hay que tener a alguien que vigile a los vigilantes.
No porque uno no crea en la institución, al contrario, los que estudiamos la policía nos gusta el trabajo policial, pero bien hecho. En modelos comparados, ¿quién en los países que son referencia mundial en esto, quién vigila a los vigilantes? Los ministerios del Interior, el Poder Civil. En algunos países incluso existen organizaciones de la sociedad civil que tienen fortaleza, que son las que manejan, por ejemplo, las denuncias a la policía. Muchas veces la denuncia del ciudadano porque un policía no actúa bien, uno no va a la comisaría a ponerlo, sino que hay unas organizaciones especiales para eso. Así es, y son ciudadanas, pero lo que hay es un completo mecanismo de control. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que Carabineros ha ido creciendo y se ha convertido casi en una comuna, ¿cierto? Carabineros tiene de todo adentro, tiene una enorme capacidad administrativa, nadie conoce el tema policial mejor que ellos, pero no solamente qué hacer, sino también cómo comprar, qué tipo de vehículos tener, a quién comprar los uniformes, cómo transportar de un lado al otro a los oficiales, etcétera, etcétera. Sí, ¿y tú crees que no existen los mecanismos de control o los mecanismos no han funcionado? No, yo creo que desde el regreso a la democracia hasta ahora no ha habido una efectiva necesidad política de controlar a la policía porque la policía traía puras buenas noticias, ¿cierto? La policía era una policía que tenía mayores niveles de confianza que nadie, era una policía que tenía un respeto ciudadano mucho más alto que la política, mucho más alto que todo. Entonces, ¿para qué entrar a mirar, digamos, el ripio? Porque que había ripio, sin duda. Y la oficialidad lo que había hecho es que había mantenido la sensación que había unas pequeñas manzanas podridas suboficiales, que ahí donde ocurría algo lo sacaban, ¿cierto? Esa era la impresión. La podredumbre estaba arriba. Y la podredumbre estaba de arriba, y yo creo que mucho de la suboficialidad, que seguro no está mirando, sabía hace rato que algo pasaba, que de un momento a otro las compras, ¿cierto? Que hay ciertos espacios de poder que están absolutamente opacos. Entonces, ¿existen los mecanismos de control? Sí. ¿Son los que deberían de ser? No. Ok, no es que no hayan funcionado, sino que son precarios. Los niveles de control, los mecanismos de control que tenemos nosotros son precarios para el nivel de la policía chilena, para los montos que maneja la policía chilena. Sí, además de ser precarios, no se han utilizado correctamente. O sea, si tú miras, el Ministerio del Interior tiene una división a cargo de las policías, división donde no hay expertos en los temas, donde hay una enorme cantidad de miembros de las instituciones que están ahí. Entonces, claro, no es difícil que el oficio que sale de Carabineros, el ministro lo vea 2 meses después, porque finalmente entra por manos casi institucionales. Y claro... O sea, ¿ha habido desidia del Poder Civil? Ha habido una cierta complacencia del Poder Civil, pensando que la policía hacía bien su rol y que la ciudadanía no se quejaba y que era preferible concentrarse en otras áreas. Eso tiene que ver también con una incapacidad que han tenido las dos coaliciones de entrar a mirar los temas de seguridad con más certeza y más rigurosidad. Y hoy día vemos el tema del control de identidad en ese mismo camino. Vamos a hablar de eso en un segundito, pero antes, para terminar, el tema del control de los dineros que no han tenido, o sea, tenemos esta precariedad institucional, o sea, las instituciones que fiscalicen, y lo que hay tampoco se ha utilizado muy bien. Y te preguntaba por los niveles, por los montos que se manejaban, en fin, pero la eficiencia de Carabineros, tú que estudias las policías y probablemente asistes a seminarios, hablas con expertos de otros mundos, la policía chilena es un mito que nos hemos tragado por años, que es muy respetada, que forma policías de otras partes, o realmente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo con este fraude, sino que de verdad es una policía para estar orgullosos. Es una policía muy respetada, es una policía que internacionalmente tiene un rol. Si uno va, por ejemplo, a Ecuador, casi todo el alto mando ecuatoriano ha pasado por acá. Muy agradecido además porque han aprendido muchas cosas. Es una policía además donde hemos invertido cientos de miles de pesos en la formación de los oficiales. Es una policía que está al tanto de los avances tecnológicos, que compra y tiene una inversión tecnológica importante. ¿Los estándares de eficacia, los resultados, están a ese nivel? Bueno, no.
No. No. Estándares internacionales. No. Vamos a ponerlo, si habláramos de educación, la prueba PISA, esa educación, ¿cómo habrá una prueba, una estandarización para medir las policías? Sí. ¿Existe esa medición? No, no existe. En general las policías de América Latina son muy malas, bien precarias, pero si tú las comparas con las policías de la OSD, algunos datos, por ejemplo, en Chile casi no se resuelven delitos que no sean en flagrancia. Es decir, si yo llego a tu casa y agarro a la persona, ese delito probablemente se va a resolver. O sea, la investigación es malita. La investigación está al debe. Y una de las cosas que se ha dicho es que hay que dividir entre las dos policías porque hay una competencia en las policías, ¿cierto? La inteligencia policial, no para los temas políticos, sino para los temas criminales, está al debe. Porque tú necesitas, hoy en día, con la sofisticación del crimen, ya no es andar caminando por la calle y ver a un lanza y agarrarlo. Hoy día necesitas una enorme capacidad de entender si los modus operandi se están repitiendo, dónde se están repitiendo, cuál es el camino. Hay una serie de cosas. Hay algoritmos que permiten predecir lugares donde van a ocurrir. Eso es así, ¿no? Bueno, de hecho, Carabineros tiene contratado, entiendo, al Centro de Estudios de la Universidad de Chile para que le haga uno de los algoritmos. Eso está bien, es parte de la prueba y error, pero cuando tú ves los datos oficiales de Carabineros, hay áreas donde son muy buenos. El área relacional, en la clase media para arriba, son muy bien evaluados. ¿Cuál es el problema de Carabineros? Que Carabineros es evaluado muy bien donde menos lo requieren y los que más necesitan servicio policial, que son los que viven en los sectores más populares, tienen una peor visión. Y lo que es peor, aquellos que han ido a la comisaría tienen una mucho peor visión. Entonces, claro, esto es como el promedio, ¿cierto? En promedio todos creemos que es una buena policía, pero los que más necesitan un buen servicio policial tienen una muy mala visión. Y a nivel latinoamericano estamos bien, pero a nivel OCDE también, que hay que compararlo en esta materia, estamos al debe. Estamos al debe. Estamos al debe porque la policía se ha concentrado, por ejemplo, en cualquier conversación, que hoy día hay tantas conversaciones sobre temas de seguridad por lo que está pasando, la ciudadanía, todo el mundo te dice, acá venden droga a la noche, acá se vende expendio de alcohol a jóvenes y menores, hay grupos que cobran peaje, la policía no llega después de las 10 de la noche. Entonces son características que una y otra vez se repiten. Eso no es ir a mandar a alguien a hacer una redada una noche cuando uno avisa a los medios de comunicación el día anterior. Eso es trabajo sistemático. Sí, Matías, los carabineros que están en las comisarías sí hacen su labor muchas veces con capacidades bastante más reducidas de las que uno creería. Este lujo de los oficiales no necesariamente se replica a nivel comisaría. Lujo y mucho abuso, entiendo, por lo que uno puede escuchar cuando lo paran a uno para conversar, para darte testimonios de oficiales de más baja graduación, más jóvenes que ven que los de mayor tienen a 2 o 3 policías lavándole el auto para el fin de semana, cosas de ese tipo que son sencillamente abuso de poder, abuso de posición, ese tipo de cosas. Pero la policía nuestra, y nuevamente te pregunto desde el punto de vista si es mito o es realidad, es menos corrupta que otras, que nosotros nos vanagloriamos y nos enorgullecemos de que a un policía no se le paga esa plata cuando a uno lo detienen o le piden un control en una carretera o una infracción, sino que uno pasa su carnet y después va al juzgado. ¿Esas cosas son verdad o esas cosas son solamente la punta del iceberg, pero debajo hay una institución corrupta? No. En promedio, la gran mayoría de los carabineros son personas que realizan su labor decentemente y con los niveles de profesionalidad que tienen y pueden desarrollar. Existen casos donde, sobre todo en las zonas donde hay mayor presencia del tráfico de drogas, donde hay indicios de algunos que van resquebrajando, entre comillas, su moral y disciplina, sin duda. Lo que hemos encontrado es que no solamente el problema estaba en los que estaban vinculados con el narcotráfico a nivel local, sino que en la oficialidad se habían generado otro tipo de hechos criminales, ¿cierto? El abuso de las platas públicas. Y un detalle que me parece importante, la endogamia institucional no es buena. En Carabineros, la gran mayoría de los oficiales son parte de la familia de los oficiales. Son hijos, nietos, parientes de generales o de oficiales. Y en las Fuerzas Armadas en general pasa, ¿no? Así es, pero las policías, que son las que tienen que estar en vinculación con el ciudadano, deberían de abrirse a que sus oficiales, que tal vez tienen la vocación policial, pero no son hijos generales, pudieran llegar a ser general.
Por último, un tema que es bastante diferente, pero tiene un link, de hecho lo nombraste, que es el control preventivo de identidad. Mañana se presenta el proyecto definitivo. El gobierno baja a partir de los 14 años la posibilidad de hacer este control con algunas correcciones o con algunos cambios. Por ejemplo, que a esos menores se les pueda revisar un bolso, una mochila, pero no la ropa. En fin, hay algunos cambios. ¿Te parece que son cambios suficientes? ¿Te parece que va a pasar? ¿El gobierno está confiado pese a que parece no tener los votos? El gobierno está buscando, con una calculadora más electoral que de política pública, instalar un tema. Está tirando una red gigante en el mar para ver si agarra un pescadito, con lo cual va a movilizar una institución gigante en una tarea que no es necesariamente la tarea principal. Cuando uno mira los datos, y acá hay una cosa muy interesante, no hay ni un académico que estudia los temas, y nosotros estudiamos los temas en la calle, no es que estamos sentados en, ¿cierto? Como algunos han tratado de presentarnos, mirando los temas con un telescopio. En realidad, cuando uno mira la situación, no es que hay más jóvenes metidos en la delincuencia, lo que sí hay es grupos criminales, bandas muy prolíficas que cometen muchos delitos y muchas veces con más violencia. O sea, hay menos jóvenes con más delitos cada uno y más violentos. Así es. Pensar que uno va a agarrar a esos grupos que por ende tienen mejor organización, seguramente están con el Waze prendido, donde sale dónde está Carabineros, entre otras múltiples formas de saber qué pasa en la ciudad, pensar que a estos grupos tú los vas a agarrar en controles de identidad es francamente inocente. Entonces ahí es donde aparece la teoría conspirativa de pensar el gobierno lo que ha hecho es ha tirado un tema con mucha resonancia en la sociedad y en el sentido común de la gente para llevar a la discusión a un área donde siempre la centroderecha tiene mayores capacidades de ganar el debate porque está, digamos, ofreciendo más castigo. Pero me extraña que no haya ni un académico de ningún lado, ni siquiera Fundación Paz Ciudadana, que en líneas generales tenía una vinculación más cercana con este gobierno, y en el gobierno anterior lo mismo, que salgan a decir que esto va a generar algún impacto o que tiene alguna eficiencia. Yo por eso creo que va a entrar al Congreso, lamentablemente además en fechas donde uno debería estar pensando otras cosas. La semana anterior salieron los datos de 365.000 jóvenes que están... Desertores escolares. Esa debería ser la preocupación del gobierno, no estar discutiendo si ahora van a darle más capacidades a las policías, a estas mismas que estamos hablando que han actuado con y sin reglamento de forma en el límite de la ley, para poder buscar en una manada gigante a 1 o 2 personas. Y lo más seguro es que va a pasar lo que ha pasado con las redadas, que agarran mucha gente, pero que al final la eficiencia de eso es negativa. Y lo último que es importante es que muchas veces estos jóvenes que son controlados una y otra vez, que están en los sectores populares, etcétera, son jóvenes que terminan cayendo en la violencia por el descreimiento y el maltrato institucional. Y eso hay muchos estudios en los países latinoamericanos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo se da, en qué tenor se da la discusión sobre control preventivo. Lucía D'Alembert, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Esta radiografía de nuestra policía que se va a enfrentar al juicio más, no es la policía toda, es un grupito de 33 personas por ahora, que se va a enfrentar al juicio más largo de la justicia moderna chilena por un tremendo fraude. Lucía, gracias. Muy buenas noches. Y bueno, queríamos plantearles nuevamente la pregunta si crees que es suficiente el pago propuesto por Enel, Grupo Saesa y Chilquinta de 10.000 pesos a los propietarios por el cambio de medidor antiguo a uno inteligente. Si es suficiente, el 3% cree que sí, el 97% cree que no. Algo predecible el resultado de la respuesta hasta ahora. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y seguimos todos bastante preocupados, impactados por lo que ocurrió ayer en Haití al mediodía. La muerte de un voluntario de América Solidaria, una persona que es haitiano, un ciudadano haitiano, pero que
trabajaba en el contexto de esta institución que partió en Chile, América Solidaria, igual que el Techo, pero que opera en muchas partes de Latinoamérica. Y en Haití muy fuerte ya hace un buen tiempo. Y claro, el ataque de este aparentemente grupo delictual común, no se sabe todavía, tuvo como blanco al embajador de Chile, al embajador Utreras. Y la PDI que estaba allí sacaron sus armas de servicio. Es decir, nos toca a Chile muy cercanamente, pese a no haber un chileno directamente involucrado como las víctimas. Pero nos queda dando vuelta a Haití, nos sigue dando vuelta a Haití, que está en una crisis, además, un tiempo de violencia. Y hay muchos chilenos que se han involucrado en eso, muchos chilenos, instituciones y personas. Mariano Fernández es ex canciller, ex ministro, y él estuvo a cargo de la misión de paz, así que vivió 2 años, me decía, se me había ido ese detalle, Mariano, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Los que no hemos ido a Haití, sino que conocemos su realidad a través de la televisión, de lo que podemos leer, nos impresiona, pero vivirlo parece que es una realidad fuera de toda posibilidad de percibir desde lejos, ¿no? No, vivirlo, francamente, es una realidad muy, muy particular. Debe ser el país con mayores contradicciones que uno se puede imaginar. Hay una élite política altamente ilustrada, que hablan 3 o 4 idiomas. Hay un mundo de arte y artesanía impresionante. Y hay una pobreza, y una miseria, y un abuso, y una falta de reglas brutal. No se puede uno imaginar. Y América Solidaria ha jugado un papel muy importante, focalizado principalmente en el sur. Mi mujer fue voluntaria de América Solidaria, así que tuve no solamente la vinculación con las tropas y con la operación de paz, sino que también con estos voluntarios chilenos que hacen una de las cosas más abnegadas que nadie se puede imaginar y que hay que rendirle un homenaje porque son voluntarios. Es muy bonito, sí. Mariano, muchas veces se dice, claro, a veces es como la frase hecha, Haití, un Estado fallido. Pero me decía el otro día que los haitianos más ilustrados dicen, no somos un Estado fallido, somos un Estado que no nos dejaron nacer, por así decirlo. Entiendo que fue el primer país de América o de América Latina que abolió la esclavitud. Pero, sin embargo, un altísimo porcentaje de su producto, del PIB, tenía que ser entregado a Francia porque había sido colonia, en fin. Y no tuvieron las posibilidades de establecerse desde el principio con instituciones sólidas. ¿Qué hay de la historia? ¿Dónde se explica esta incapacidad de armar instituciones? Bueno, por eso, eso es lo notable de la historia haitiana. O sea, los haitianos llegaron a la independencia como primer país de América Latina en 1804, derrotando a las tropas napoleónicas, dirigidas por el general Leclerc, cuñado de Napoleón. Claro. Y fue la batalla de Berries, fue un gran combate, y ahí Dessalines, Toussaint-Louverture quedaron de garantes y líderes. Y ahí empieza también la tragedia haitiana, porque yo diría que la gran crítica que uno le podría hacer a los haitianos, en un tono amistoso, es que no existe el espíritu gregario. Es decir, en términos modernos, la idea de equipo. Colaborativo. Claro, la idea de equipo. Existe un despliegue que es siempre muy personal, muy individual, que cuando hay personalidades muy fuertes, conduce a una imaginería y a un respeto y a una admiración, pero que genera en ese mismo momento todos los elementos, por así decirlo, de la crítica, de la traición. Y así hemos vivido la historia de Haití, se puede contar a través de los años. ¿Y por qué esa historia de 1804, ese triunfo, que podía ser la esperanza y unos adelantados, por qué ese fue el momento de la desgracia? ¿Por qué la virtud se convirtió en defecto? No, yo no sé si fue el momento de la desgracia, porque hay que pensar que esos haitianos, Dessalines, que después fue traicionado por Henri Christophe, sin embargo, fueron los grandes protectores e incluso financistas de la liberación de América Latina, cosa que nosotros ignoramos y no sabemos. Aquí hubo personas peleando por la independencia de Chile, haitianos, ¿no? Claro, y no solo en Chile, sino que en la independencia argentina, peruana. Claro, pero no solamente eso. En el sur de Haití, en Jacmel, está la casa de Simón Bolívar.
La famosa Carta de Jamaica de Simón Bolívar de 1815, que le hace un gran homenaje a Chile, que lo declara como el único país que podrá ser república, fue escrita en Jacmel, en Haití, y financiada por los haitianos. Podrá haber alguna controversia, pero Francisco Miranda también tenía casa en Haití. Venezolano, el líder. Claro, el líder venezolano, Bolívar también. Y por lo tanto, tuvieron un despliegue inicial que se parecía mucho al espíritu libertador que dominó en América Latina en el resto. Usemos una frase de Vargas Llosa muy utilizada. ¿Cuándo se jodió Haití? Él lo usa para Perú. Bueno, yo no podría decirlo. ¿Qué? ¿Puntos de inflexión para tengo entender? la densidad histórica, pero lo que sí podría decir de que si uno lee introduce un poco en el movimiento general en Haití, se encuentra con las características que ya he designado. Liderazgo. Imposibilidad de trabajo gregario. Y imposibilidad de trabajo gregario, e inmediatamente los guardaespaldas, que en la época de Duvalier se trataban los Tontón-Macut, y el movimiento que traiciona, que le pasó a Duvalier, les pasó antes a los otros, le pasó a Aristide, y por eso llegó la Operación de Paz. Porque la Operación de Paz es el resultado de cómo ayudar a los haitianos a estabilizar sus instituciones. Claro, independencia de la policía en ese caso. Claro. Ahora, lo que me estás diciendo, Mariano, que yo no lo conocía como característica, esta imposibilidad del trabajo en equipo, lo gregario, lo colectivo, es justamente lo contrario a la posibilidad de hacer instituciones. Las instituciones, otra frase muy manida ya, las personas pasan, las instituciones quedan. Pero claro, si las personas están pensando en sí mismos y no en las instituciones para heredarlas, no hay posibilidad. Pero me puedo contar un caso mío, personal. Yo llegué a Haití a cargo de las tropas de Naciones Unidas, jefe de la Operación de Paz. Me encontré que había un presidente, el señor Martelly, elegido. Y al poco tiempo, a la semana, me doy cuenta que no hay Corte Suprema, que no hay Tribunal Electoral, que el funcionamiento del Parlamento... ¿Pero es que no hay o no hay independiente? No hay. No hay Corte Suprema. No hay. Y entonces, un trabajo muy desgastante, muy interesante, personalmente, fue trabajar para que hubiera la institución. Y logramos, porque esto trabaja uno en equipo, que se instalara la Corte Suprema. Logramos que se instalara el Tribunal Electoral. Apoyamos la regularización de la actividad parlamentaria. No hubo ningún crimen político en ese periodo. En fin, seguimos avanzando. Pero era evidente que lo que necesitábamos, más que tropas de ejército, necesitábamos un desarrollo de la policía. Ahí Carabineros, que ha sido muy criticado hoy día, hay que decir que jugó un gran papel, porque trajo más de 200 haitianos al año a capacitación, policía haitiana. Entonces, el esfuerzo de lograr institucionalizar un poco muestra el problema que realmente tiene Haití. Yo hoy día quiero aprovechar esto para hablar del atentado al embajador Contreras, que yo lo conozco naturalmente. Va a ser siempre muy difícil saber quién fue. ¿Por qué fue? ¿Qué motivación? ¿Qué motivación tiene? Porque ahí se mezcla política, delincuencia, crimen, venganzas, y es muy complejo el que los hayan asaltado de esta manera con gente de América Solidaria, que más bien es un bien reconocido. Pero a lo mejor una institución que hace el bien, objetivamente, pero que un poco le disputa el terreno a las mafias, pues. Bueno, es que eso es lo que va a quedar en la oscuridad, y espero que ojalá pueda haber una mayor claridad de justicia. Me quedé pensando en las instituciones que lograron montar, hacer funcionar. ¿Continúan? ¿Han mejorado? ¿Decayeron? Bueno, yo tendría que decir lo siguiente. Según las informaciones que yo dispongo, están funcionando. Lo que sucede es que en la sucesión de Martelly y Juvenel Moïse, que se llama el actual presidente, es un hombre relativamente joven, pero con todas las características que he señalado. Y por lo tanto, él está en la crisis política más feroz después de varios años.
y no logra hacer andar las instituciones. Porque cae un primer ministro, nombra a otro primer ministro, en el Parlamento hay gente que pide que se vaya, hay otra gente que pide un plebiscito, y no se logra imponer la idea de que cuando hay una crisis política, por favor, utilicemos las instituciones. Y eso está reflejando que todavía Haití sigue en esta situación. ¿Y la policía, Mariano? La policía que tú particularmente te dedicaste a eso, entiendo, a dejar una policía independiente, bien armada, que había tenido nexos con la chilena. ¿La policía en Haití hoy día tiene credibilidad? No, yo no podría contestar la pregunta porque no he estado ahora. Pero hay que decir que cualquier policía en cualquier país del mundo o tiene un respaldo sólido del poder político o se transforma en cualquier cosa. En un aparato de venganza, en una mafia, en un grupo de abusadores o gente que sencillamente deja hacer. ¿Ah? Porque si no hay el Ministerio de la Policía o el Ministerio del Interior o el gobernante que logra construir mínimamente las instituciones, las cosas se van así. Por eso Haití hoy día, que uno no puede creerlo, con todo ese potencial que hay, que la gente lo va a ver con los inmigrantes haitianos aquí. Va a ver que esta gente que ha llegado acá al país, que lo hemos mirado de manera rara, van a ver que tienen condiciones bien extraordinarias. Y yo creo que hay que pedir que les den más visas. Obvio. Que les den más visas, porque me ha llamado ustedes anunciaron que yo iba a estar en algún programa porque llamó gente de Página y de Lolol diciendo, oiga, que le den visa a los haitianos que trabajan muy bien. ¿Y cuáles son esas características que tú dices que todavía no hemos sido capaces de detectar en los haitianos que llegan acá? Bueno, tienen... Aparte que son muy buenos para la pega, lo que uno ve. Trabajan muy bien, según lo que yo he escuchado. Pero tienen una capacidad artesanal, artística, extraordinaria. Mira. Yo lamento no tener a mano, porque yo compré algunas cosas, naturalmente, mucho más de lo que yo calculaba que debía comprar, porque uno se entusiasma. Porque es precioso. Es un trabajo espectacular, pero además un trabajo hecho con un esfuerzo que uno no se lo imagina, como de la Edad Media. Los objetos de metal policromados se hacen con los tambores de petróleo, que los abren a mano, y luego los dibujan, y luego con un cincel y un martillo los trabajan y aparecen unas figuras humanas, unos peces, una cosa extraordinaria. Me hablaste muy al principio de una élite muy ilustrada, muy chica, muy ilustrada. Me imagino que tú, como alta autoridad de Naciones Unidas, las conociste, tuviste acceso a conversar con ellos. ¿Tienen conciencia de ese país que tienen? ¿Tienen conciencia de esa tremenda diferencia, de la miseria de su país? No que no sepan, me refiero a la real conciencia. Mira, hay alguna gente que la tiene. Yo diría pocos. Pero el problema mayor es la incapacidad de decir, mira, hoy día te toca a ti, yo espero, te acompaño, porque eso lo dicen de palabra, pero hay una limitación. Pero para que vean lo inteligente y lo capaz que es la gente, no nos olvidemos que la gobernadora general de Canadá, o sea, la representante, la reina de Inglaterra en Canadá, era haitiana hasta hace 2 años. Mira, no sabía. Una mujer haitiana espectacular. Tuvimos una buena relación. El 85% de los haitianos graduados vive fuera de Haití. Entonces, y están dispersos. Y lo encuentras en Francia, en Estados Unidos, principalmente en Canadá, gente en situaciones muy notables. O sea, hay una cultura, del individualismo, del no armar país, del no armar colectividad. Eso es difícil. Un haitiano de élite hoy día habla francés, creol, inglés y español. Y lo habla también como lo estamos hablando nosotros. Cambiar cultura, pues Mariano, tú que has sido embajador, es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Entonces no es una buena noticia la que nos estás diciendo. No es que esté predestinada la gente, pero hay una cultura que se arrastra por años, que se manifiesta en estos actos de violencia. Insisto, no es una buena noticia la que nos cuentas. No, yo lo que digo, para terminar, para redondear, digo, aquí hay un problema de instituciones. Yo creo que la comunidad internacional tiene que trabajar fuerte para solidificar las instituciones.
Mi convicción cuando estuve a cargo de la operación de Naciones Unidas fue esa. ¿Cómo ayudamos de manera muy significativa a consolidar las instituciones? Y en primer lugar, apoyar la policía y las instituciones básicas del país. ¿Por qué? Porque con una institucionalidad básica empieza a haber un movimiento económico, empieza a haber inversiones, mejor comercio, y Haití tiene condiciones. Pero hemos fallado la comunidad internacional. Yo creo que ahí hemos subestimado la situación y no hemos tenido la inteligencia para utilizar la inteligencia que tienen ellos y ponerla al servicio de una causa más interesante. Bueno, una gran radiografía nos ha hecho, gracias a los 2 años que viviste ahí, de una Haití que la vemos solamente cuando nos llegan noticias, y son siempre malas. No nos llega una noticia buena de Haití nunca, porque nos llegan de todos los países, así bien de todo. En Haití siempre es algo malo, siempre es violencia, siempre es corrupción, siempre es... En fin, así que una buena radiografía nos hace para entender mejor a ese país. Además que lo tenemos tan cerca hoy día. Tenemos compañeros haitianos, nosotros aquí, cada uno en su lugar de trabajo. Gente buena, gente humilde, gente trabajadora. Mariano, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Bueno, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública.